Tres. Bienvenidos, les saluda la estudiante de Psicología Estrella Soledad Tamipino y acompaña el estudiante de Derecho Wilmer Florencio Luna Andagua. Vamos a analizar el tema propuesto. Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas de marcado sesgo racista en la represión de las protestas. Bien, Wilmer, te quiero escuchar. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? A ver, primero, establecer las situaciones de protestas suelen ser complejas, ¿sí? Pero cada incidente debe ser evaluado de manera individual para finalmente determinar si se han violado derechos o si el uso de la fuerza por parte de la policía fue justificado, porque son dos instituciones jurídicas totalmente diferentes. En el contexto ya de lleno de las protestas, ya entrando de Perú, el respeto por los derechos humanos obviamente es fundamental y cualquier violencia debe ser investigada y abordada de manera adecuada. A ver, como primer punto, en cuanto al uso de la fuerza por parte de la policía, es importante señalar, considerar que los principios de proporcionalidad y necesidad, ¿sí? La policía tiene la responsabilidad de mantener el orden público, pero el uso de la fuerza letal, ¿sí? Debe ser el último instrumento, el último recurso que debe ser debidamente justificado en situaciones de grave peligro para la vida, ¿sí? Entonces, de manera general, haciendo un análisis específico de si finalmente se ha violado derechos o si el uso de la fuerza fue apropiada, requiere una revisión detallada a cada incidente, a cada caso en concreto, incluyendo la evaluación de testimonios, elementos de convicción, pruebas y circunstancias particulares. Es decir, las investigaciones tienen que ser siguiendo el debido proceso de manera imparcial y transparente. Entonces, finalmente, para determinar si se cometieron abusos o violaciones de derechos durante las protestas. Lo que quiero decir es que es necesario un análisis detallado de cada situación para determinar si hubo violaciones de derechos o una inapropiada de la fuerza por parte de la policía durante las protestas. Es decir, las investigaciones tienen que ser de manera exhaustivas, de manera detalladas, he señalado, transparentes, ¿sí? Para abordar cualquier preocupación relacionada con el respeto de los derechos de estos contextos, porque en realidad los derechos humanos son derechos que a buena cuenta que tienen una envergadura, que tienen ciertos principios para que son protegidos en principio por la Constitución e incluso por las normas internacionales. Bien, ok. Acotando a lo que tú has dicho, a pues tus puntos, ¿no? Eh, yo quiero empezar por el título que dice que la Amnistía Internacional acusa a las autoridades peruanas. ¿Quiénes son las autoridades peruanas? Las Fuerzas Armadas, dentro de la policía, el ejército, ¿no? Que han salido, que han denotado un marcado sesgo racista en la represión de los protestantes, de las protestas. Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que la policía y las Fuerzas Armadas del Perú, peruanas, recurrieron a un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza en contra de los manifestantes, ¿no? Que en el contexto exigían la renuncia de la presidenta en mención. Eh, y esto se basaron en el alto número de muertos y heridos con lesiones graves, ¿no? Por impactos de armas de fuego utilizadas por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por Fuerzas Armadas, quiero decir, policías, militares, todos los que han participado, ¿verdad? En el informe del título también mencionan la violencia dirigida, ¿no? Inclusive que fue una violencia indiscriminada contra la población, los ataques a los periodistas, así como las detenciones masivas de personas manifestantes. eh, en sí califican
al accionar de las Fuerzas Armadas como una masacre hacia la población. Cuando te puedo decir, Wilmer, las Fuerzas Armadas y no fue, no, eso fue porque llegó mediante un fax acá para que el ejército apoye, ¿no? A la policía que no se, que no podía sola, digamos así, ¿no? En términos coloquiales. Entonces, que nosotros salgamos en apoyo a la policía. Sin embargo, eh, hicieron un hincapié en que no era necesario, o sea, no debíamos usar las armas, ¿no? Salvo que peligre la vida, ¿no? Y entonces, como pues, dice este artículo de la acusación de la Amnistía Internacional, no fue en sí una masacre, o sea, solamente nosotros, bueno, las Fuerzas Armadas, lo digo así, salimos a filtrar las manifestaciones, ¿no? Que no haya violencia, que haya disturbios, que no alteren eh, la normalidad. Entonces, pero respecto a las actitudes que la población en sí tomó, no todos, claro está, quiero aclarar que no todos, algunos salieron pacíficamente, ¿no? Como es lo normal, porque tienen derecho a manifestar, a protestar, es un derecho. Pero hubieron personas que no salieron con esa actitud, sino como no sé si has podido percatarte en videos en las redes sociales que se han hecho virales, que usaban inclusive piedras, palos, ¿no? En contra de la policía. Entonces, dañándolos, ¿no? Y así como hubo heridos en en la población, también lo hubo en las Fuerzas Armadas. Entonces, por mi parte, no, no puedo calificar como una masacre o como algo indiscriminado, un ataque a la población. No. Em, por otro lado, también la, la CID em, acusa, ¿no? De que en nuestro país se dieron situaciones de un excesivo, em, como te digo, un uso indiscriminado de la fuerza letal, ¿no? O sea que, como ya te expliqué, no estoy de acuerdo con ese término porque yo lo veo desde acá. Entonces, no sé qué más quieras acotar Claro, claro. eh, Sí. acerca del tema. A ver, tú has dicho, tú has señalado que ustedes salieron de apoyo a la policía, pero recordemos una cosa, la policía tiene una formación que es para el control interno, conforme al artículo 166 del Código de la Constitución Política del Perú, que ellos trabajan con los derechos fundamentales de las personas. Tienen una formación para trabajar con los derechos de las personas. Pero el ejército no tiene esa formación. El ejército tiene una formación Claro, para la guerra, o sea, letal, para el letal, control externo, porque la policía tiene que seguir ciertos procesos, ciertos procedimientos, ciertos protocolos, incluso para hacer uso del arma. Eso como primer punto, que el gobierno disponga para que finalmente el ejército apoye, de plano no estoy de acuerdo. Eso como primer punto. Pero no, partamos de una no cosa. fue claro, no fue lo Claro, adecuado. claro, pero partamos de una cosa, mira, las protestas y huelgas son manifestaciones válidas de la libertad de expresión, no lo digo yo, lo dice la Sí, Constitución, y son lo parte, es, y parte fundamental de un Estado democrático, ¿sí? En el caso específico de Perú, durante el gobierno de la actual presidenta, eh, en sí se debe considerar varios aspectos. En general, las protestas y huelgas pueden surgir debido a diversas razones, como descontento en políticas gubernamentales, demandas laborales, preocupaciones y problemas de corrupción. O sea, eso es la raíz para que finalmente pues, existe este brote de las protestas. Entonces, en el contexto de Perú, existieron pues agitación social y movimientos de protestas que han expresado la insatisfacción en ciertas decisiones políticas, disputas sobre temas como la gestión ambiental, la desigualdad económica o la corrupción, como he señalado, que cada protesta puede tener matices distintos y es crucial evaluarlos en
en su contexto específico para comprender las demandas y preocupaciones de la población. Así ¿Sí? es, Eso como... claro. Sí, sí, te escuchas. Reforzando lo que has dicho, lo que has acotado, en sí no debieron sacar al ejército, como digo, ¿no? Repito lo que tú has dicho. La policía tiene una formación diferente, ¿no? Eh, reciben una formación como que para que puedan tratar con el ciudadano, ¿no? Sin recurrir a las armas. En cambio, los militares tienen una formación diferente, ¿no? Es algo más letal, más directo. O sea, Bueno, yo no voy a pues, conversar con el terrorista, ¿no? Yo no diré, oye, ¿por qué no? Ya, ¿por qué no? O sea, no, sino van de frente al enfrentamiento. Entonces, por ese lado de apoyo totalmente, no era o no nos corresponde, ¿no? No está dentro de nuestras funciones tratar con la población. Y además que todo este problema ha ido tan lejos como para que llegue a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya que se han registrado 10 muertos tan solo en Ayacucho, ¿no? Imagínate si es que vamos a ponernos a hacer cifras en todo el país, lo que ha pasado, la cifra es alarmante, por eso ha ido tan lejos este problema en nuestro país. Y pues quiero concluir ya con que no ha sido una masacre de parte de las Fuerzas Armadas, en realidad. mm, No fue así, se dio el caso por diferentes actitudes, ¿verdad? igual, Y no igual, sé, ¿tú me solo quieras para... acotar? Sí, 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 Estrella, solo para concluir, yo pienso que el gobierno hubiera escuchado las voces de las personas, las voces de los manifestantes y hubiera promovido el diálogo constructivo y que hubiera buscado soluciones que atiendan las preocupaciones subyacentes, las preocupaciones de las personas y hubiera realizado una valoración en general para el bien común, no para su bien, no para el bien común de la sociedad, porque de eso se trata el Estado. Entonces, eso hubiera hecho. Entonces, además, si hubiera tenido esa capacidad para gestionar esas protestas de manera inclusiva y efectiva para finalmente no influir significativamente pues, en la percepción y de esta manera tener una estabilidad de gobierno. Gracias. Totalmente de acuerdo que creo que yo desde mi punto de vista como persona, yo hubiera propuesto, ¿no? Que salga cada representante de cada región, de cada departamento, digámoslo así, que pueda dialogar, ¿no? Directamente con el gobierno y se hubieran podido evitar todas estas manifestaciones, todo porque todo eso surgió, ¿por qué? Porque el pueblo siente que no es escuchado. Por eso tiene la necesidad de salir pues, las calles y protestar para que escuchen su voz, ¿no? Eso es lo que yo creo y lo que yo. Bueno, fue un gusto, Wilmer. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.